Ok, para entender un poco. Ok, para empezar, ¿cuál sería la primera regla? No, la primera regla de los triángulos, o primer teorema, lo podemos llamar, es que de cualquier triángulo que tengamos, toda la suma de sus ángulos va a ser 180 grados. Ok, ¿y esto cómo se explica? Miren, chicos, vamos a entender un poco de ángulos. Este es un tema que me estoy saltando pues, para que veamos trigonometría, pero les voy a dar un pequeño repaso, ¿no? A ver, imaginemos que tenemos dos rectas y las corta una línea así. Ok, lo que se dice que va a formar es básicamente varios ángulos similares. Bueno, este va a ser igual a este, y este que está acá va a ser igual a este, y por lo tanto va a ser igual a este. O sea, los ángulos que están al azul van a ser el mismo ángulo, la misma inclinación. Y este que tenemos aquí va a ser tal, este, y ¿no? Y entonces básicamente es eso, ¿ok? Es entender esto. Aquí viene la explicación del primer teorema, que se dice que el primer teorema sería la suma de los ángulos internos siempre, siempre es igual a, 100, a 180. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos demostrar? Imaginemos que aquí trazamos una recta. ¿Ok, chicos? Entonces, para empezar, ¿cuánto mide esto? Vamos a decir que el ángulo que va a haber acá y el ángulo que va a haber acá en este caso va a ser el mismo. Y digamos que este ángulo, pues aquí, o sea, estamos de acuerdo que igual a 180 grados. Todo este ángulo, porque es un ángulo llano. ¿Ok? Entonces, decimos que este ángulo, por lo que tenemos acá, por esta regla que tenemos acá, como este ángulo está, por así decirlo, de este lado, pues entonces va a ser igual a básicamente este ángulo. O sea, este ángulo va a ser igual a este ángulo, por la regla que tenemos acá, porque vamos a llamarle recta 1, con otro color, que se va a confundir con los otros. Vamos a llamar ángulo 1, a ese le vamos a llamar ángulo 2, a ese le vamos a llamar ángulo a ese le vamos a llamar ángulo B, a ese le vamos a llamar ángulo C. Ok, primera cosa que tenemos que entender, la suma de estos tres, o sea, básicamente la suma del ángulo 1 más el ángulo A más el ángulo 2, a que es igual a 180. Ok, eso ya lo hemos definido, lo escribo para que quede registrado lo que le estoy diciendo, es 180 grados. Ahora, la recta que va a pasar, básicamente desde el punto B hasta el punto C, vamos a decir que, pues, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir primero que nada que este ángulo, el ángulo 1, va a ser igual al ángulo B. Vamos que este es el ángulo 1, ahora. Este va a ser ahora el ángulo 1. Imaginemos que esta es una recta que va a pasar por acá, y ahora este ángulo de aquí arribita va a ser el ángulo B. Entonces decimos que son iguales. Y lo mismo pasa con el ángulo 2, porque decimos que, por ejemplo, el del otro lado, que sería básicamente, si la recta está así, sería el que pase por ejemplo, por acá, lo que está abajo, el que está arriba, ¿ok? Este hace el ángulo 2 y este hace el ángulo C. ¿Ok? Digo, no, obviamente no está exactamente igual, es como si hubieran estado dos rectas diferentes, pero mantengan la misma lógica. Entonces decimos que el ángulo 1 es igual al ángulo B y el ángulo 2 es igual al ángulo C. Y si solo sustituyo en vez de poner ángulo 1 y ángulo 2, decimos que la suma de los tres ángulos, A más B más C, nos da 180. Esta es como la demostración del primer teorema de por qué la suma de los ángulos internos da 180. Ok, vamos con un teorema 2.
ahora sobre los ángulos externos. Esta manita, ¿ok? El teorema 2 nos va a marcar, que un ángulo externo, exterior, un externo, mm, es igual a la suma de los dos internos no adyacentes, ¿ok? Así lo escribo para que entendamos un poco más lenguaje, un poquito más matemático, pero no es nada complicado, ¿ok? Adyacente significa que está cerca, o sea, que lo toca. Un ejemplo, manejemos este ángulo P, ¿no? Este sería su ángulo adyacente. ¿Cuáles serían sus dos ángulos no adyacentes? Pues este y este. El ángulo P, decimos que según aquí dice, que va a equivaler a la suma de A más B. Ok, ¿esto de qué manera lo podemos comprobar? ¿De qué manera, pues, por así decirlo, podemos ahora sí que comprobar? Ok, primero que nada, ya sabemos algo, ¿no? Sabemos que el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B van a dar 180 grados. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿no? O sea, entonces la suma del ángulo A más B más C, esto sería igual a, todo esto sería igual a 180 grados. Okay. Y el ángulo A, que tenemos aquí, más el ángulo M, estamos de acuerdo, este ángulo M, pues igual da 180 grados. ¿Y cómo podemos manejarlo en todos estos casos? Lo decimos en todo caso, que sería en este caso. Primero, el ángulo, primero es A más M, esto también es igual a 180. Y así puedo continuar con todos los demás, pero ahorita me va a interesar, digamos, el A más N, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, lo puedo igualar acá, que tenemos acá. Ahorita van a entender un poco lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque decíamos que 180 es igual a esto. Entonces decimos que igual la suma de A más B más C es igual a, vamos a hacerlo mejor con este, con el de C más P, porque ya sé que ya señalé. Entonces, es decir que C más P igual a 180. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Aquí como 180 es igual a esto, en vez de poner 180 puedo poner C más P. Ya tengo el ángulo A más B más C más P. ¿Qué me permite esto, chicos? En ambos lados, por ejemplo, puedo restar C y eliminar C. Esto me quedaría únicamente como que A más B es igual a B. Y aquí lo acabamos de demostrar, chicos. La suma de este ángulo equivale a la suma de los dos ángulos internos. Así de sencillo se demostró esa propiedad. Los dos ángulos internos no adyacentes. No adyacentes. Ok, veamos esto. Ese es el teorema 3 de Seveito, ¿no? Sí, teorema 3. Hay un concepto, chicos, que me gustaría darles así pues, como dato curioso. Existen varios conceptos en matemáticas. Teoremas son básicamente, vamos a llamar tres conceptos, ¿no? Primero que nada es axioma. Entonces lo voy a apuntar por acá. Nada para que lo sepan y así si algún profesor algún día les pregunta más adelante, así lo sorprenda, ¿no? Ok. Axiomas, teoremas y corolarios. Este último está un poquito más complicado de explicarles a ustedes porque pues no hemos visto nada por el estilo, pero creo que se los puedo explicar. ¿Ok? ¿Qué es un axioma? Un axioma es algo tan obvio, que no requiere demostración. Por ejemplo, chicos, todo lo que estamos aquí es demostrar un teorema. Demostrar un teorema. Obviamente no lo hacemos con la formalidad de un matemático ni nada de esto, pero lo hacemos, pues al final estamos demostrando. Estamos demostrando un problema. Un axioma no se puede demostrar necesariamente. Por ejemplo, un axioma podría ser que 1 más 1 es 2. O que, por ejemplo, si a cualquier número X, ese es un axioma de hecho, de suma 0 es igual a X. Son cosas tan obvias o tan intuitivas que se les llama axiomas, pero, tiene mucha importancia, ¿no? Un teorema es lo que estamos manejando aquí. Es una regla sacada de ciertos axiomas. Ok, en este caso, pues nosotros no estamos viéndolo formalmente, pero si fuéramos formales diríamos que es un ángulo, o sea, explicaríamos por qué sale esto.
Básicamente tendríamos que irnos meticulando, llegando más bajo, lo más básico. Y bueno, las demostraciones geométricas no son por menos pues, complicadas. De hecho, en la UNAM, en la carrera de matemáticas, eh, la materia de geometría moderna es la más reprobada de toda la UNAM, de toda. Por lo mismo que llega a ser bastante complejo. Obviamente no son demostraciones así, es más como dato curioso, ¿no? Pero aún así no significa, o sea, es reprobada por examen, no por materias, porque la materia sí la llegan a pasar muchos. Pero se dice que el primer examen, pues casi todo el mundo lo reprueba. Ok, los teoremas. Los teoremas básicamente es como lo que manejamos acá. Y corolario, ¿cómo decirlo? Es un teorema, definir como una consecuencia, ¿no? Un ejemplo. Aquí les digo, la suma del ángulo P es igual a la suma de estos dos. Ustedes pueden decir, ah, bueno, entonces también la suma de este es igual a la suma de este y de este. Eso es una especie de corolario. No es un corolario realmente, pero es un teorema que tan obvio, o sea, es tan obvio que si se cumple eso, pues también cumple con lo demás, ¿no? Ok, entonces vamos. La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Ok, y esto, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que, ¿por qué da 360 grados? O sea, ¿por qué? Acuérdense de esto, chicos, y esto les va a servir muchísimo. Siempre pregúntense el por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Porque la curiosidad es lo que les va, digamos, pues ahora sí que triunfar en el conocimiento. No tanto en la carrera luego, pero, sino en el conocimiento, en el aprender realmente. No tenemos que esta regla sigue por esto, ¿ok? Para empezar, hay que remontarnos a la regla que teníamos acá, ¿no? Que básicamente que la suma del ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos. Entonces vamos a definir cada ángulo externo, ¿no? Decimos que, por ejemplo, el ángulo P pues sería igual a, pues básicamente A más B. El ángulo N, por ejemplo, bueno, vamos primero con el M, es igual a C más B. Vamos a poner P más C para que esté en orden alfabético. Y por último, el ángulo N es igual a A más C. Recordémonos, chicos, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. O sea, es básicamente este y este, que sería ABC. ¿Ok? Afuera es MNP. Ok. Ok, siguiendo esto, ¿qué podríamos decir que si sumamos todos los ángulos externos, por ejemplo? Si sumamos P más M más N, ¿no? A ver, vamos a ver. P más M más N. Esto es igual, vamos a sustituir, en vez de poner P, vamos a poner A más B. Ok, ¿qué patrón notamos aquí, chicos? Notamos que se repite dos veces cada letra. Entonces podemos decir que pues cada uno se repite dos veces. Otra manera de verlo sería que todo se multiplica por dos. Entonces podemos decir que P más M más N igual a 2 por A más B más C. Y aquí era igual A más B más C, acordémonos, primer teorema, A más B más C es igual a 180. Entonces, si 180 por 2, pues me da 360. Entonces aquí confirmamos lo que les estoy diciendo, chicos, que la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Hay que encontrar, este les voy a dar una pista, para que se vayan guiando con qué tienen que hacer con cada uno. En este caso decimos que la suma de los ángulos internos sería 2x. Ah, sí se los voy a hacer, para que se vean. ¿Okay? Más 3x es igual a 180 por el primer teorema. Hay que ir jugando con los teoremas, chicos. Hay que ir jugando con los teoremas, con los teoremas. Son los tres teoremas que van a ser vitales para que puedan solucionar todo esto, ¿no? Esto, 2 más 1 más 3, me da igual a 6. 6x entre 180. Si todo esto lo divido entre 6, imaginémonos, divido 6, aquí divido 6, este me da x. Y ojo, cuando tengamos esto, podemos ignorar el 0, nada más dividir entre este. 18 entre 6 es 3, y recordamos el 0, 30.
Lo único que les quedaría, pues, es saber cuánto mide cada ángulo. Pues, multiplican por eso, ¿no? Que sería, en este caso, aquí sería 30, aquí sería, pues, básicamente 60, aquí sería 90. Pero realmente aquí lo que les voy a pedir, pues sí, haz eso. O sea, que me den el ángulo y que despejen X. Pero bueno, ya con despejar X ya hicieron toda la chamba de saber cómo manejar estos ángulos.